listos para conversar de tantas cosas interesantes que muy seguramente con el maestro Mario Lavista vamos a poder charlar. Y maestro, pues bienvenido a Colombia. Muchas gracias, qué amables. No sé si es la primera vez que viene a nuestro país o ya había visitado Colombia. No es la primera vez, he venido varias veces. Muy bien, Sí. y pues como sucede, todos hemos sido testigos muy seguramente, de alguna manera como la música nos une, derrumba fronteras, nos pone a disfrutar muchas veces y a entendernos y a encontrarnos, ¿no? Y esta es una ocasión, maestro, de homenaje a usted, a tantas décadas de trayectoria, a una vida entregada a la creación en música, que es una actividad sumamente apasionante, sumamente exigente, compleja, y usted está en un punto de su vida, de su producción, que precisamente da para este y muchísimos homenajes más. Muy seguramente Gracias. cada aspecto de la obra seguramente merecerá entonces un capítulo aparte. ¿Por qué no nos cuenta un poco inicialmente, maestro, cuál fue la motivación para el repertorio, si usted tuvo que ver en la escogencia de este repertorio que hoy se va a escuchar? Bueno, este repertorio fue elegido, digamos, entre el cuarteto Cuarte y yo. Y tiene también razones prácticas, depende de los músicos con los que uno pueda contar. Y me interesaban mostrar, por ejemplo, una obra como Marcias, que es para oboe y copas de cristal, y me interesaba porque en ella utilizo las llamadas nuevas técnicas instrumentales, que probablemente ustedes están familiarizados con ellas, pero si no lo están, quisiera yo simplemente señalar que estas nuevas técnicas, sobre todo en los instrumentos de aliento, permiten obtener toda una serie de sonidos, toda una serie de sonoridades que la tradición había olvidado o que no había sacado a la luz, digamos. Por ejemplo, las notas dobles, el hecho de que una flauta, un oboe o un clarinete o un fagot puedan tocar dos notas simultáneamente, a mí me parece espléndido porque el color es diferente y porque de alguna manera pone en tela de juicio la definición misma de los instrumentos de aliento, que generalmente se clasifican como instrumentos monofónicos, es decir, instrumentos capaces de producir un solo sonido a la vez, pero a través de estas nuevas técnicas, ahora sabemos que esos instrumentos pueden producir dos o más sonidos simultáneamente. Y esto naturalmente amplía de una manera estupenda el universo sonoro. A mí lo que me interesa de estas nuevas técnicas es el hecho de que es el instrumento mismo el que tiene esas sonoridades. No se trata de ir en contra del instrumento, se trata de continuar con una escritura idiomática, porque el instrumento tiene un alma muy rica o tiene una serie de almas muy ricas dentro. Y hay que aguzar el oído, oírlo y tratar de explorar esas nuevas sonoridades que tiene ahí dentro. Bueno, estas búsquedas yo creo que siempre han existido. En realidad hombre, pienso, por poner un ejemplo tradicional, pienso en Chopin. Es decir, es evidente que, Chopin, cuando Beethoven muere en 1827, Chopin tiene 17 años. Y cuando uno escucha lo que está componiendo en esa época, es un nuevo piano. Es absolutamente un piano cuya sonoridad tiene poco que ver con la sonoridad que había alcanzado Beethoven, que es otro pianismo. Quiere decir que Chopin está obviamente buscando nuevas sonoridades y eso se los ofrece pues, el piano francés, el Eckart, el Pleyel, que él tocaba toda su vida. Entonces uno oye el piano de Chopin y dices, caray, qué maravilla cómo Chopin está hurgando en las nuevas sonoridades del piano. O pensemos, por ejemplo, en Paganini, simplemente, en Paganini a principios del siglo XIX, cómo a través de sus estudios y sus caprichos abre un mundo estupendo a las nuevas sonoridades de los instrumentos de cuerda.
Yo creo que actualmente uno debería, cuando uno trata de estudiar los instrumentos de cuerda, uno debería como compositor estudiar los caprichos sin duda de Paganini. A mí lo que siempre me ha extrañado de los caprichos de Paganini es que no tuvo una continuidad, es decir, los grandes conciertos románticos como el de Mendelssohn, el de Beethoven, el de Brahms, esos grandes conciertos, realmente tienen poco que ver con las propuestas que hace Paganini en sus caprichos. Habría que esperar hasta el siglo XX para que aparecieran, por ejemplo, obras como Tzigán de Ravel u otras más, que sí retoman esas enseñanzas que tenía Paganini o que tuvo en estas fantásticas obras. Entonces ahora, en estos tiempos nos encontramos con que gracias a los adelantos tecnológicos en cuanto a acústica, en cuanto a construcción de instrumentos, nos encontramos con que los instrumentos de aliento pueden ofrecernos una gran posibilidades creativas, digamos. Yo pienso que mi temor siempre al utilizar estas nuevas técnicas, mi temor es que se oigan como efectos simplemente. Y yo creo que hay que integrarlos, todas estas nuevas sonoridades, a un lenguaje musical propio. No se trata solamente de dar dos sonidos porque sí, porque se oye muy bonito, sino que tengan un sentido mucho más estructural, digamos, dentro de la obra. Y otra cosa que me parece a mí, en mi caso, muy interesante, es el hecho de que yo siempre he trabajado en una estrecha colaboración con los intérpretes. Es decir, les tengo un respeto absoluto. Yo quise ser intérprete, como casi todos los que comenzamos a estudiar música. Yo empecé como pianista, pero mi mano izquierda es muy tonta, no funciona lo suficiente para ser un pianista profesional. Sigo tocando el piano, sigo tocando Chopin y Debussy porque adoro esa música, pero no pude ser pianista. Pero les tengo un enorme respeto a los intérpretes. Entonces, siempre me he acercado muchísimo. Por ejemplo, si escribo una obra para oboe, tuve la fortuna de contar en México con una oboísta, Leonora Saavedra. Iba a mi casa y ahí probábamos una y otra vez las digitaciones, lo que podía hacer, lo que no podía hacer, lo que era imposible de hacer. Y ella me mostraba ciertas posibilidades y yo a mi vez también le podía mostrar cosas que a ella no se le habían ocurrido. Entonces es un trabajo de ida y vuelta y al finalizar la obra se da uno cuenta que pues la intérprete o el intérprete ya sabe la obra de hecho, ¿no? Lo mismo me pasó por ejemplo, con el cuarteto, con Reflejos de la Noche, que es una obra escrita únicamente con armónicos naturales. Yo no soy cuerdista, pero tengo un gran asesor cuerdista que es Aarón Vitrán, que es el violín segundo del cuarteto latinoamericano, que es amigo de toda mi vida. Y yo lo tenía de vecino en unos departamentos. Entonces, cuando yo compuse la obra, pues iba para arriba, iba para abajo, nos hablábamos por teléfono, y yo siempre le preguntaba, a ver, ¿esto se puede, no se puede? ¿Qué es mejor, el armónico de tercera o el armónico de sexta? Pues depende de dónde llegues, a dónde vas. En fin, un trabajo que a mí me parece realmente fascinante, puesto que yo no soy cuerdista, ni soy oboísta, pero sí creo en el acercamiento intérprete-compositor. Maestro, usted mencionaba estos ejemplos de Chopin, que tenía 17 años cuando Beethoven murió. Esto también, lo que quería cada uno de estos intérpretes hacer con el instrumento para lograr eso que estaban buscando, hizo cambiar los instrumentos mismos, ¿no? La técnica, la mecánica de los instrumentos, no solo la técnica de interpretación. En la obra para oboe que usted mencionaba, las copas son una especie de extensión del instrumento, ¿o no? ¿O es un acompañamiento? ¿Cómo lo concibió usted? Bueno, las copas representan o quieren representar simbólicamente el mundo de Apolo y el oboe el mundo de Marcias. No sé si ustedes están familiarizados
con la historia de Marcias, que es una maravilla de historias. Es el primer gran intérprete de la mitología, evidentemente, de la mitología occidental. Lo resumo rápidamente. Palas Atenea, la diosa Palas Atenea, inventó un instrumento que se llama aulos, que es un instrumento de doble caña que se puede ver en muchos vasos griegos, tocándolo así. Yo supongo que si era doble caña, pues podía dar dos sonidos al mismo tiempo, supongo. Nunca he oído un aulos, pero hay unas descripciones de este sonido que se encuentran en Platón, en Aristóteles, y las descripciones se acercan mucho a la sonoridad del oboe, que es una sonoridad como de pato, como es un instrumento chismoso, que se mete siempre donde no lo llaman. Le cuesta mucho trabajo mezclarse con los demás instrumentos. Entonces, cuenta la leyenda que Palas Atenea inventa el instrumento y en una ocasión está tocándolo al borde de una fuente, de un lago, y ve su cara casi deforme tocando el aulos, ve que sus mejillas están hinchadas y deja el instrumento y se va inmediatamente de ese lugar. Y aparece el sátiro Marcias, ve el instrumento, lo levanta y empieza a tocarlo y empieza a enamorarse del instrumento. Luis Cernuda, el gran poeta español, dice que Marcias descubre en ese instrumento la voz secreta de su corazón. Entonces llega a tal su perfección técnica que cuando Marcias toca el oboe o el aulos, los animales lo escuchan, los árboles, toda la naturaleza está muy atenta al mundo de Marcias. Bueno, llega un momento, por su arrogancia misma, que reta al dios Apolo, el dios de la música, ni más ni menos, a una competencia musical. Y Apolo toca la cítara, que es el instrumento de cuerda. Se lleva a cabo la competencia musical, hay un jurado, hay personas, animales, la naturaleza. El primero en tocar es Marcias y todo el mundo está maravillado de la perfección de Marcias. Pero claro, luego llega el turno de Apolo. Y Apolo toca la cítara y claro, nadie puede tocar mejor que un dios. Entonces ese dios es declarado vencedor y en castigo Marcias es desollado vivo. Y cuenta la leyenda que de su sangre nace el río Marcias en el Asia Menor. Luis Cernuda, en un cuento que se llama Marcias, dice que Marcias representaría al poeta, al artista, que está buscando constantemente la perfección, que lo que uno busca siempre es la perfección, la palabra justa, el color justo en un cuadro, el sonido, es fa o fa sostenido, es muy importante definir cuál de los dos es el más importante. Y entonces es una búsqueda constante de la perfección, pero dice Cernuda, pero la perfección es dominio de los dioses. Y entonces el artista es un ser condenado al fracaso, porque lo que quiere es la perfección, y la perfección le pertenece a los dioses. ¿Entiendes? Esa es la leyenda de Marcias, y a mí me atrajo muchísimo. Bueno, está en Ovidio, en las Metamorfosis de Ovidio se habla, hay un capítulo dedicado a Marcias. Hay cuadros muy famosos de Tiziano, por ejemplo, donde se ve al verdugo quitándole la piel, cuadros terribles. Entonces, en mi obra lo que yo quise es representar el mundo de Apolo a través de las copas de cristal, que tienen un sonido ambiental que a mí me gusta muchísimo, y la afinación que tienen es por quintas generalmente. Y las quintas es el intervalo perfecto, es la consonancia perfecta. Cuando uno quiere hablarle a Dios o a los dioses, uno lo tiene que hacer con octavas, quintas, cuartas, no con séptimas, son muy disonantes. Entonces las copas están afinadas a través de las quintas, pero el enlace de las quintas se lleva a cabo a través de un tritono, que también simbólicamente es el llamado diablo en la música, el diablo sin música, que representa al hombre y su debilidad, el hombre en la tierra. Entonces, bueno, y ese mundo que crean las copas, sobre ese surge el sonido del oboe, que es Marcias tocando una melodía. Yo creo que es muy sensual todo lo que toca, pero siempre dentro de esta bóveda sonora que es el mundo de Apolo.
que es el que gana naturalmente. El que pudo sobrepasar la perfección que alcanzó Marcias, de alguna manera. Sí, sí, pues Cernuda dice que la perfección le pertenece a los dioses o a Dios. Y es cierto, ¿no? Sí, ¿O no? somos seres caídos. Claro, lo que pasa es cuando yo digo eso me pongo a pensar en Bach y digo, caray. No aplica. Pues sí la alcanzó, ¿no? La perfección, ¿no? O Mozart. Claro que la alcanzaron. En fin, entonces a lo mejor Cernuda está equivocado si pensamos en estos dos maravillosos músicos. Y lo mismo, esa unión de literatura y música sucede con Reflejos de la Noche, que es un cuarteto de cuerdas que está basado en un poeta mexicano, Ramón López Velarde, que es para mí es el más grande poeta mexicano. Alguna vez le preguntaron a Octavio Paz en la televisión, si usted no fuera Octavio Paz, ¿qué poeta le hubiera gustado ser? Dijo, sin duda López Velarde. Sí, es un gigante, murió muy joven, en los años 20, y escribió una suite del insomnio, y ahí hay un poema que se llama Eco, que dice, la noche juega con los ruidos, copiándolos en sus espejos de sonido. La noche juega con los ruidos, copiándolos en sus espejos de sonido. Y claro, mi interpretación como lector es que todo aquello que escuchamos durante el día, la noche juega con los ruidos y la noche lo transforma en sonidos, copiándolos en sus espejos de sonidos, como si la noche fuera un espejo de los ruidos que oímos en el día, y el resultado son sonidos. Entonces la obra, curiosamente, tiene dos ideas de espejos. Una es a nivel formal. La obra formalmente acaba con la primera sección. En fin, ahí hay un espejo. Pero la otra que me parece a mí mucho más interesante es que al producir un sonido armónico en la cuerda, en realidad lo que uno está tocando son sonidos que son reflejo de la fundamental, que es la que no escuchamos. Escuchamos la quinta, escuchamos la cuarta, escuchamos la tercera, pero no escuchamos la fundamental. Entonces son sonidos reflejo, los sonidos armónicos. Entonces por eso el título de Reflejos de la Noche, pero está basado en Ramón López Velarde. A mí me sucede, pero yo creo que a muchísimos, a mí me inspira mucho la lectura de un poema o de un cuento. Bueno, es normal que eso suceda, yo creo, ¿no? Claro que sí, son fuentes entonces a las que usted ha acudido toda su vida, en muchas de sus obras. Que sí. Pues me inspiran para componer algo. Pero cuando digo esto, no trato de hacer poemas sinfónicos, no trato de contar la historia de Marcias, no trato de contar una anécdota, simplemente trato de que la música refleje una cierta cualidad atmosférica o estructural de la fuente original literaria. Bien, maestro, ¿y qué nos puede decir de las otras obras del programa? Usted mencionaba que esa escogencia había sido en acuerdo con los miembros del Cuarteto Cuarte, teniendo en cuenta muy seguramente las características de la sala, las posibilidades de intérpretes. ¿Qué puede contarnos acerca de las otras obras que están haciendo parte de ese programa hoy? Las tres danzas seculares para violonchelo y piano tienen un origen yo leí un libro muy fascinante de Lawrence Durrell, un biólogo, hermano del famoso Durrell, del famoso escritor, y ahí dice que las aves son las aves son las seductoras del mundo animal, que se atavían con ropas preciosas, en fin, se pavonean, ¿no? Y entonces en estas danzas, digamos, traté de captar tres momentos de estas aves seductoras, digamos. Es una obra muy difícil, a mi juicio. Yo estaba platicando con el pianista y le dije, sí, la última pieza para el piano es realmente muy difícil, pero
pero creo que funciona bien. A mí el segundo movimiento me parece que es el que funciona mejor. Y en el caso de Salmo, bueno, es una obra mucho más reciente y se inscribe dentro de las obras religiosas que yo he compuesto. Desde hace tiempo estoy muy interesado en la música religiosa. Nuestra tradición es maravillosa, es decir, cuando uno piensa en el canto gregoriano, en la gran polifonía del Renacimiento, es realmente es extraordinaria la música que nos han legado estos inmensos artistas. Y esta música está pues, íntimamente ligada a la religión. Claro, aquí yo tengo que aclarar que no tiene nada que ver con la iglesia como institución, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, yo creo que la iglesia como institución es actualmente impresentable, o sea, no se puede justificar todos los escándalos de pederastas que se han llevado a cabo durante muchos años. Y nosotros tenemos a uno de los más grandes, que es Maciel. Es uno de los grandes pederastas de la historia y estuvo encubierto por Juan Pablo II durante 40, 50 años. Y Juan Pablo sabía que era un tipejo. Y fíjense qué curioso, después de que se muere Juan Pablo, a los 6 meses en Fast Track lo hacen santo. Entonces quiere decir que ahora los pederastas ya tienen a su santo. Juan Pablo, San Juan Pablo, claro, eso me parece inaceptable. Por eso quiero aclarar que no tiene nada que ver con la iglesia, con la política del Vaticano, pero sí estoy muy cercano a la religión, en un sentido mucho más amplio del término, y muy cercano a la tradición, bueno, cristiana de la música religiosa. Este salmo lo compuse a la memoria de un alumno mío, y luego nos hicimos muy, muy buenos amigos, Ramón Montes de Oca, que murió de un ataque al corazón a los 50 años. Nuestras familias eran muy cercanas también, y es un lamento, diría yo. Y continúa una tradición muy antigua que viene del siglo XIV, donde se escriben lamentos. Quizás el primero es el lamento a la memoria de Guillaume de Machaut, que escribe Eustaquio de Champs en el siglo XIV. Pero luego Josquin de Prez y todos los renacentistas escriben lamentos o deploración, le llamaban, a la memoria de amigos músicos. Entonces este salmo es precisamente una deploración, un lamento a la muerte de este querido amigo. Y el texto que empleo es el Salmo, creo que es el 150, que es el único salmo en el que se alaba a Dios a través de los instrumentos musicales. Se habla del órgano, los címbalos. Bach lo tiene, ¿no? En uno de sus motetes. Muchos músicos lo han utilizado. Por ejemplo, en la Sinfonía de los Salmos de Stravinsky, uno de los salmos es el 150. Es decir, es un salmo muy cercano a los músicos, porque, insisto, es el único que utiliza los instrumentos musicales como alabanza a Dios. Y surgió de una cosa muy, muy práctica, que fue que me la pidió Lourdes Ambrís, que es una soprano mexicana, muy amiga mía. Ella estrenó hace 30 años mi ópera Aura, que está basada en Aura de Carlos Fuentes. Y siempre he trabajado muy cercano a ella. Y entonces me dijo, ¿por qué no escribes una obra para soprano y contrabajo? Lo cual es una asociación absurda, soprano y contrabajo. Y bueno, para ella no, porque el contrabajista era su esposo, o es su esposo. Está más cercana. Es su esposo, Luis Antonio Rojas. Entonces, se les metió en la cabeza que era fantástico escribir para soprano y contrabajo. Me parecía verdaderamente imposible. Pero le dije, déjame pensar que se puede hacer y probablemente lo podamos hacer. Bueno, lo que hice fue agregar unos crótalos, 4 crótalos, que son los que se tocan, crótalos de concierto, que tocan con baquetas muy duras. Y el contrabajo
La función del contrabajo es crear un sonido pedal todo el tiempo, y moviendo el arco circularmente, es decir, yendo de la tastiera al sul ponticello y otra vez a la tastiera. Entonces, cuando se llega al sul ponticello, el timbre cambia muchísimo, es otro color. Entonces, es a base de colores que el contrabajista articula la narrativa musical. Y ahí también, desde el punto de vista simbólico, cambié un poco la afinación del contrabajo. Está generalmente afinado por cuartas, mi, la, re, sol. Y entonces lo que yo hice es la cuarta cuerda bajarla a mi bemol. Entonces tengo mi bemol, la, re, y la primera subirla a la bemol. Eso hace que yo tenga quintas y tritonos, precisamente. O sea, intervalos perfectos e intervalos imperfectos. Entonces, sobre esto se añaden los crótalos, que están afinados una quinta arriba de la afinación del contrabajo. O sea, si el contrabajo toca mi bemol, el crótalo que vamos a oír es si bemol. Si toca la, va a tocar mi. Entonces voy recorriendo cada una de las notas hasta la última. Y la voz a veces contradice el sonido del contrabajo, a veces se integra a ese sonido y obviamente canta en latín. Digo, Dios habla en latín, yo creo. Eso nos han dicho. Pues durante siglos lo hizo, y muy bien. Así es. Entonces, eso es el salmo para voz, soprano, contrabajo y crótalos. Y es la cantante la que toca los crótalos, porque el contrabajista no para de girar su arco. A veces lo hace más rápido, a veces lo hace más lento, eso depende del intérprete realmente. ¿Hay entonces un ingrediente de improvisación en esa obra? ¿O? En cuanto al movimiento del arco, sí. Él tiene que decidir si aquí es mejor sul ponticello, si en este pasaje lo hago un poco más rápido o más lento, o me quedo más sobre el ponticello. Efectivamente, tiene que estar oyendo para responderle a la cantante con el color. Tiene razón, tiene mucho que ver con la improvisación. ¿Y cuál fue la impresión de estos dos intérpretes que le encargaron algo que parecía descabellado o muy difícil de lograr? ¿Cómo se sintieron ellos con ese resultado? No, yo creo que se sintieron muy bien, les gustó bastante la obra, que es una fortuna. Claro. No hay nada mejor para un compositor, que tener buenos intérpretes y que al intérprete le guste la música de uno. Es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Mejor de eso, nada. Nada es peor que encontrarse un intérprete que toque nuestra música y no le guste lo que está tocando. Eso se siente absolutamente. Y pasa un fenómeno, que es creo, si un intérprete, digamos, toca mal en un concierto una sonata de Mozart, uno va a salir diciendo qué mal intérprete, qué mal tocó la sonata de Mozart, evidentemente. Si ese mismo intérprete toca de estreno una obra mía, en primer lugar, nadie va a saber si se equivocó o no, porque es la primera audición. Y si la toca mal, yo lo voy a saber. Y el público va a decir, bueno, el intérprete es bueno, pero qué porquería de obra acaba de tocar. Entonces, es terrible porque, claro, las primeras audiciones deben ser perfectas. El intérprete la debe tocar tan bien como toca Chopin, con esa excelencia. Si no, digamos, la obra no llega realmente al oyente. Entonces, a mí me parece muy importante siempre tener a un buen intérprete al lado. Y si no le gusta la obra, que no la toque, digo, nadie le hace un favor, ¿no? Y suele suceder, suele suceder. Y también seguramente no hay momentos en los que es necesario tocarla mucho más para que encuentre de pronto la manera, encuentre la sintonía, o eso se siente desde el comienzo. Yo pienso que es necesario que una obra
las primeras audiciones son muy fáciles. Todo el mundo tiene primeras audiciones. Lo difícil es la segunda. Ese es el problema, la tercera y la cuarta. Las primeras en cualquier festival se hacen, no importa, se estrena la obra. Pero hay que repetirla, porque una obra, cuando se repite y cuando forma parte del repertorio de los intérpretes, tiene ya una vida propia. Entonces, cuando nosotros oímos, por ejemplo, una sonata de Beethoven, estamos oyendo dos cosas. Estamos oyendo la sonata de Beethoven y la historia de la interpretación de la sonata de Beethoven. No hay dos interpretaciones iguales, todas son diferentes, pero sin embargo todas sabemos que son de la misma sonata. Entonces hay dos historias, a mi juicio, simultáneas, que en la música nueva todavía no existen, solamente que formen parte del repertorio. Eso, por ejemplo, lo estamos viviendo ahorita apenas con la música de Ligeti, por ejemplo, que yo creo que es uno de los grandes clásicos del siglo XX. Cada vez más se tocan más sus estudios, sus maravillosos estudios. Al principio, pues, había una grabación y pasaba el tiempo y ahora nos damos cuenta que poco a poco hay más pianistas que tocan sus estudios. Si la obra ya tiene su historia interpretativa, es decir, y ya quedó en el repertorio. Eso para mí es fundamental en cualquier obra de música. Claro, por supuesto, maestro. Si no, no existe. Si no se toca, no existe. Sí, no tiene vida, No se prolonga en el tiempo. No existe. Usted ha tenido entonces esa gran fortuna de contar con los intérpretes, de trabajar de la mano de muchos de ellos, de escuchar sus obras en estreno y seguir un poco esa vida que cada una logra alcanzar. En el ámbito de la música de cámara, tal vez ese contacto sea más fácil que en el ámbito de las orquestas. Sí, sin duda. ¿Cómo ha Sin sido duda. esa diferencia para usted de esos dos universos tan distintos? Sin duda, porque la orquesta es un organismo, digamos, que en principio pertenece al siglo XIX. Bueno, la orquesta tal y como nosotros la conocemos hoy. Y lo vemos en su repertorio. El repertorio generalmente de las orquestas, digamos, bueno, abarca todo el siglo XIX y muchas tocan ya los clásicos del siglo XX, Debussy, por ejemplo, Ravel, pero rara vez oímos música de Schoenberg, de Anton Webern con las orquestas, rara vez oímos, y son clásicos del siglo XX. Y es un problema de lenguaje, es un lenguaje que es muy difícil para las orquestas aceptar. Y también tiene que ver con el director. El director de orquesta también tiene que tener una actitud de contemporaneidad, que no siempre sucede con los directores de orquesta, que suelen ser generalmente bastante tradicionales a mi juicio, bastante tradicionales. El problema entonces es cómo escribir, por ejemplo, en algunas de mis obras he escrito multifónicos en el clarinete o en el oboe, pero sé de antemano que probablemente a la hora de tocarlo, el oboísta de la orquesta me va a decir, esto no se puede, al demonio, ¿no? Entonces lo que hago, lo he hecho, es escribir un ossia, es decir, ok, yo quiero esto, ahora si no se puede, aquí está la otra solución. Si yo quiero un acorde en una flauta que toque si-do, pongo eso mismo pero en dos flautas, para que no haya problema con el multifónico. Tengo que ponerle un ossia, porque si no corro el riesgo de que no lo toquen simplemente, de que me digan que soy un ignorante que no sabe escribir para la flauta. Yo no, claro, y sucede, ¿eh? Sí. Es la vida real, claro. Es un reto entonces muy diferente, además también en términos administrativos, me imagino, ¿sí? En la relación que se establece es más compleja y menos directa. Y luego está el hecho de que las orquestas tienen una periodicidad de cada semana. Y cuando van a tocar una obra nueva, es muy difícil que en 2 o 3 ensayos salga bien esa obra. Se queda un poco, casi, pero no se logra. Habría que pensar en una periodicidad de 15 días para tener por lo menos 5 o 6 ensayos para una obra nueva. Pero las orquestas son semanales, las funciones de las orquestas son semanales. Bueno, afortunadamente hay
hay muchos tipos de orquestas. Hay orquestas mucho más flexibles que aceptan la música de su tiempo. Hay directores también que tienen dentro de su repertorio otro tipo de obras, sí, no necesariamente los caballitos de batalla, que son una maravilla, no, nadie lo duda, pero también hay caballitos de batalla del siglo XX que son una maravilla, que se tocan muy poco, por cierto, ¿no? Sí. Pero es básicamente una cuestión también del director, que tenga el hábito, el gusto, la costumbre, sí, de abordar, sí, estos repertorios. Sí, hace tiempo fui muy amigo de Eduardo Mata, el gran director mexicano. Inclusive estudiamos juntos en el taller de Chávez, y en alguna ocasión tocaba una obra mía en Dallas, y fui con él, y él me decía, mira, no esperes que salga 100% bien. Y era él, Eduardo Mata, que era un gran director. Dice, porque lo que deberíamos hacer cuando se toca música nueva es hacerlo cada 15 días, para tener muchos más ensayos y para que la orquesta se empape o comprenda esos nuevos lenguajes. Eso no se tiene con la música de cámara porque hay un mayor control, claro, evidentemente. Claro, y esto que usted mencionaba, maestro, de esa vida paralela, de la historia, la interpretación de esta obra con la interpretación misma que está haciendo el pianista o quien sea, pues se multiplica por cada uno de los miembros de la orquesta. Es una cosa mucho más complicada. Muy complicada, sí, muy complicada, definitivamente. Pero bueno, se siguen escribiendo obras de orquesta, porque es un medio fascinante, por otra parte. Es un medio precioso. Si uno empieza por ejemplo, a utilizar las nuevas técnicas, armónicos, multifónicos, las combinaciones son maravillosas. Tal vez haya una orquesta en el futuro en el que todos los instrumentistas puedan dominar estas nuevas técnicas, y que los oboístas y los clarinetistas toquen tinos de color y toquen multifónicos y toquen whistle tones y todas esas delicias sonoras, y los cuerdistas sea muy fácil para ellos ya los armónicos naturales, a cualquier velocidad, en fin, esto. No, porque es un reto a muchos niveles, sí. Sí, no, y luego lo que pasa es que las orquestas lo ponen a uno a prueba. Yo tengo, en varias de mis obras yo siempre utilizo armónicos, y no falta quien me diga, este armónico no es así. Y entonces hay que ir con decir, maestro, sí es así, por favor, mire, toque en tal cuerda, ponga aquí el dedito y seguro vas a... Ya lo sabe él, lo que pasa es que lo ponen uno a prueba, nada más para molestar. Les va, sí, para saber, sí, pero Me falta hablar de la danza. La danza isorrítmica la hice para un grupo de percusionistas espléndido que tenemos en México, que es el grupo Tambuco, que creo que ha estado aquí en Bogotá. En varias ocasiones. Sí, es un grupo maravilloso. Y ahí Ricardo Gallardo, que es el director del grupo, es mi asesor de percusiones. Él me ha mostrado todo lo de percusiones. Cuando escribo para orquesta y quiero usar percusiones, siempre le hablo. Le digo, a ver, práctico. Utilizo o esto, o esto, o esto. Y él me dice, no, es mejor esto y es mejor esto. Porque si no, uno de repente se pierde y empiezas a escribir cosas muy imprácticas para una orquesta. Y creo que hay que ser bastante prácticos. Hay que seguir un poco lo que decía Mozart a su papá en una carta, que le decía, yo soy un sastre que escribe música a la medida. Es maravilloso. Si una señorita me pide un concierto de flauta y no toca muy bien, bueno, lo voy a hacer muy fácil. Si un músico profesional me pide una cosa de clarinete, entonces la dificultad es mayor. O sea, a la medida, el traje debe ser a la medida. Y creo que yo estoy de acuerdo con eso. Claro, y además realmente la percusión ofrece yo creo, no sé si estoy equivocada o es un prejuicio de mi parte, un reto muy particular porque la variedad de instrumentos es inmensa. Entonces, no, tienes razón. El principal problema para escribir, bueno, en mi caso, para escribir una obra de percusiones, es que tienes 300 instrumentos. Entonces, a ver, ¿cuáles elijo ahora?
Ese es de entrada el problema. Y más vale reducir las posibilidades, reducirlas a lo mínimo. Si no se pierde uno en este mundo, en ese mundo de percusiones, se pierde uno. Al rato ya no saben ni para qué estás componiendo esto. Yo sí creo que hay que tener un límite. De hecho, yo pienso, no sé cómo decirlo, yo pienso que para el ejercicio de la imaginación es mejor poner límites de antemano. Un marco de pero entrada. perfectamente limitado. Yo no me voy a salir de aquí. Es como decir, voy a hacer una obra que solamente tenga 7 sonidos, ok. Nada más. Y entonces voy a imaginar todo lo que puedo hacer con esos 7 sonidos. O como un pintor que podría decir, voy a utilizar 3 sonidos, 3 colores. Y voy a ver cómo los combino, más blanco, menos blanco, más azul, y empieza, pero no puede decir el pintor, voy a usar todos los colores que hay. Sí. Entonces sí hay que limitarse. Y en los instrumentos de percusión, sin duda. Bueno, tuve la fortuna de escribir esta obra para ellos, y claro, fue un proceso de mostrar la obra, de que la tocaran, de cambiarla, de aceptar sus sugerencias, que siempre son espléndidas. Me hicieron conocer el dobashi, que es un instrumento japonés que se toca como copas de cristal, que es de metal, precioso instrumento, y lo incluí en la obra. Y el título de Danza isorrítmica quiere decir que toda la obra está basada en un solo ritmo. Ritmo igual. Y casi siempre hay un canon entre el primer percusionista comienza, por decir algo, al quinto compás viene el segundo, al segundo compás el tercero y luego en fin, siempre van en canon. Y como van en canon, aquello llega un momento en que el ritmo inicial ya está perdido, Sí. pero ahí está siempre está el mismo ritmo. Entonces, mi reto fue hacer una obra en donde siempre se tocara el mismo ritmo. A veces pongo, por ejemplo, el ritmo y en lugar de una nota pongo un silencio, pero la duración de la frase es la misma siempre. A veces pongo silencios, quito silencios, pero era un ejercicio, lo tomé como un ejercicio de composición. De usar, y claro, este procedimiento tampoco es nuevo, digo. Tenemos los motetes isorrítmicos del siglo XIV, de Guillaume de Machaut, y todas esas maravillas de músicos que escribían sus motetes utilizando ritmos iguales, independientemente de la armonía, utilizaban esos, o la talia, que es utilizar la misma voz, la misma melodía, independientemente del ritmo. Entonces no son hallazgos de uno, son simplemente las lecciones que nos da pasado. Pues claro que sí, claro que sí. Muy bien, no sé si la audiencia quiere preguntarle algo al maestro, hacer algún comentario. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Usted estaba hablando de cómo pues, Beethoven, Chopin, Liszt revolucionaron el piano, ¿no? Sus búsquedas de sonidos hicieron que el piano pues, llegara a ser lo que hoy es. Mi pregunta es, ¿cómo usted ve el piano como compositor actualmente? A mí me cuesta mucho trabajo escribir para el piano. Yo lo atribuyo a que yo mismo soy pianista. Entonces, he escrito obras para piano, pero muy pocas, en realidad. Siempre pienso en los modelos que tengo en el piano y francamente, qué modelitos. Digo, sí. Digo, pienso obviamente en Chopin, digo, ese es para mí el gran modelo pienso en los estudios de Chopin o el otro gran autor para piano, Debussy. Digo, es un monstruo lo que hace Debussy con el piano y después de los estudios de Ligeti también. Entonces me cuesta trabajo, pero sí he escrito obras para piano muy influidas por Debussy en el sentido siguiente. Me atrae muchísimo en Debussy
el contrapunto de color que logra, no tanto el contrapunto de notas. Él toma planos sonoros, por ejemplo, 3 planos sonoros en algunas obras, y hace muy diferente los planos. Entonces, me atrae muchísimo en Debussy la utilización del color como un medio importantísimo para articular la obra. Yo creo que es uno de los grandes hallazgos de Debussy. El color al mismo nivel que las alturas, que los ritmos, para articular la forma musical. Y en mis obras, sin lugar a dudas, está esa articulación de colores. Okay. Y, perdón, otra cosa, perdónenme. No, y también me atrae mucho la utilización del piano preparado, que es el invento de Cage, que no sé si muchos de ustedes no conocen lo que es el piano preparado. Lo puedo aclarar rápidamente. Cage en los años, a fines de los 30, principios de los 40, la anécdota es maravillosa. A él le encargó una bailarina una obra, un martes, y se bailaba el viernes. Y como no había dinero para pagar percusiones, entonces le dijo, a ver qué haces, porque necesito una obra. Y entonces se le ocurrió comenzar a hurgar en el piano, a colocar objetos, por ejemplo, colocaba un molde de metal, pero luego decía, lo tocaba y entonces saltaba, entonces no funcionaba. En fin, hasta que descubrió que lo mejor sería ponerle, por ejemplo, un tornillito en la cuerda y aquí un pedazo de goma, y entonces dijo, sí, esa es la solución. Entonces creó, con el piano preparado, nuevas sonoridades y parece un gamelán, un gamelán de la isla de Bali, en la sonoridad. A mí me gustan mucho las obras de piano preparado de Cage. Creo que es de las páginas más bellas que escribió. Entonces, he escrito algunas cosas para piano preparado. Bueno, y ya que está hablando de piano preparado, ¿usted considera pertinente cambiar la arquitectura del piano en busca de otros sonidos, otras atmósferas, por decirlo así? ¿Cómo la arquitectura, la construcción del La piano? construcción del piano. O sea, por ejemplo, utilizar nuevos materiales, cambiar, por ejemplo, utilizar plástico, por decir, en vez de fieltro en los martillos, buscando nuevos colores. Lo que pasa es que eso limitaría mucho el instrumento, ¿no? Porque la ventaja con el piano contemporáneo es que tú tienes un Steinway y puedes tocar Chopin, pero lo puedes preparar y puedes tocar Cage. Y si modificas totalmente el piano, solamente podrás tocar una cantidad de obras muy pequeña. Y se quedó afuera toda la tradición pianística. No sé si me explico lo que te quiero decir. Sí, lo entendí. Y claro, los instrumentos, afortunadamente los instrumentos duran mucho tiempo. Afortunadamente, porque eso nos da tiempo a todos los compositores y a todos los intérpretes de aprenderlo. Duran siglos, pero tardan mucho en perfeccionarse. Pensemos en el piano simplemente. El piano se inventa, igual que el clarinete, a principios del siglo XVIII. Bach muere en 1750 y Bach no compone ni para el clarinete ni para el piano. La pregunta es, ¿por qué? Si ya inventaron esos instrumentos. Yo creo, hay una carta de Bach que dice, estuve en el castillo de mi amigo fulano de tal, me mostró los nuevos pianofortes, y dice Bach, los probé, pero había un gran desequilibrio entre el registro agudo y el registro grave. Porque claro, su modelo es el clavecín, y el clavecín llevaba siglos, un instrumento perfecto. Entonces, había que esperar, ya pasó medio siglo, había que esperar hasta Mozart, que en 1700, ¿qué sería? Él tiene 20, 21 años, le muestran los pianofortes, se enamora del instrumento y en ese momento deja de escribir para el clavecín y todo lo que escribe es para el piano, porque ya el instrumento, digamos, se había perfeccionado. Igual con el clarinete. Si Bach no utiliza el clarinete, quiere decir que se oía muy feo el clarinete al principio. Yo me puedo imaginar. En cambio, ya en tiempos de Mozart, ya el clarinete, el corno di bassetto que se llamaba, ha de haber sonado precioso.
Además tenía a su amigo clarinetista, le escribió obras a su amigo clarinetista, en fin. Y yo creo que si Mozart viviera ahorita, estaría fascinado con un Steinway. Sí, no con el piano forte. Haría a un lado el piano forte y diría, no, yo quiero el piano Steinway, claro. Y si hubiera un laboratorio de música electrónica, se mete al laboratorio. No, seguro. No, estaba al tanto, era novedoso. Mozart era considerado un compositor moderno en su época. Y claro que era un compositor moderno. Entonces, por eso digo, si viviera ahorita, pues sería normal que estuviera en un laboratorio de música electrónica o con su computadora haciendo maravilla y media, ¿no? Pero ya me fui a otro lado, ¿verdad? Sí, muchas gracias, maestro. Perdón. Perdón. Una cosa, nada más ya para terminar, que decías de la tradición, de cómo aprovechar la tradición. Yo creo que hay un texto de Jorge Luis Borges que a mí me gusta mucho, que habla de Kafka. Y en este ensayo, obviamente, va a hablar también de Alicia en el País de las Maravillas, como el mundo absurdo, el mundo surrealista. Y Borges dice que no es la lectura de Alicia en el País de las Maravillas las que va a modificar la lectura de Kafka, sino que Kafka, la lectura de Kafka hoy, va a modificar nuestra lectura de Alicia en el País de las Maravillas. Es como pensar en la música, por ejemplo, de Wagner y de Alban Berg. Es decir, no es Wagner el que va a influir en Alban Berg, no. Alban Berg va a influir en la manera en que oímos a Wagner, ¿no? Que no lo vamos a oír igual si fuéramos contemporáneos de Wagner, pero ya tenemos Alban Berg. Esto quiere decir que uno crea a sus predecesores, que uno crea su árbol genealógico, que tú eliges si te influye Mozart, pero tú lo eligiste. Él no lo eligió. Tú eliges si la influencia es de Mozart, si la influencia es de Debussy, si es de Anton Webern. Tú estás eligiendo constantemente tu parentela. La tradición no la pienso como una cruz que hay que cargar. No, para mí es algo completamente al revés. Es del presente al pasado. Esa idea está en Borges y creo firmemente en ello. Creo firmemente en ello, definitivamente. Es decir, el hecho de que Picasso haga unas variaciones sobre el desayuno en la hierba de Manet, no es que Manet le haya dicho a Picasso. Picasso eligió en ese momento, pues ahora mi abuelo va a ser Manet. Y empezó. Y luego dijo, ya, se acabó Manet, ahora vamos a otro. Y así uno elige a sus abuelos. Sí, así ellos, sin duda, se termina de completar su alcance. Sí, y uno descubre en los abuelos que uno elige que sus procedimientos, que sus estrategias composicionales, si tú las puedes abstraer, puedes seguir utilizándolas, porque no es copiar un estilo, es copiar una estrategia compositiva que puede ser muy interesante en Mozart o en Chopin, pero no tiene nada que ver con el lenguaje, tiene que ver con cuestiones meramente técnicas, ¿no? Yo, por ejemplo, mucha de mi música está hecha como si fuera un rompecabezas. Bueno, eso lo aprendí de Mozart. Mozart usa muchísimo ese tipo de construcción, que pone un pasaje en un lugar aquí, este pasaje, y luego al rato vuelve a aparecer aquí, en otro contexto, y luego vuelve a aparecer aquí, pero sin variación. Eso quiere decir que cada vez que aparece este pasaje, lo que se modifica es su pasado y su futuro, lo que le antecede y lo que va después. No sé si sí, o sea, cambia el pasado y cambia el futuro. Entonces yo en muchas obras agarro un fragmento de una obra X mía y la coloco en otra. ¿Qué estoy haciendo? Pues le estoy cambiando su pasado y su futuro. Entonces se oye de manera diferente.
se oye de manera diferente. ¿Tiene algo que ver con la economía de material también? También, claro, sí, con el limitarse, Sí. claro que sí, claro que sí. Muy bien. Sí, tenemos un tiempito más. Buenas noches, Breve. maestro. ¿Qué tal? Usted había hecho una mención al trabajo con las orquestas. Entonces quería preguntarle si desde su perspectiva, teniendo en cuenta las resistencias de los instrumentistas, de los directores, incluso la parte administrativa de las orquestas, teniendo en cuenta pues, que hay un marketing respecto a ciertos repertorios, si desde su perspectiva las orquestas, es más fácil o más probable que las orquestas se apropien o incluyan todas estas novedades de la interpretación, digamos, o es más probable que pensemos que de aquí a 10, 15, 20 años se estén acabando las orquestas sinfónicas como las conocemos ahora. Qué difícil, porque es una pregunta que a futuro. Yo creo que, bueno, yo pienso que para hacer ese cambio es fundamental la educación en las escuelas. Es decir, que los músicos, los intérpretes, aprendan no solamente la música tradicional, sino que sean contemporáneos de su música. En México, por ejemplo, del Conservatorio de Música, yo doy clases ahí de una materia que se llama Música y Técnica y Lenguaje Musical del siglo XX. Pero esa materia no existe, yo la inventé. Fíjate, qué locura, es como si en una clase de pintura nunca vieras a Picasso. No, pues me parece absurdo que nunca se hable de Picasso. Entonces, esta clase yo la inventé porque me parece fundamental que el pianista que está tocando una sonata de Chopin, hombre, también conozca una obra, digamos como una obra de Satie, por ejemplo, ¿no? Y si un pianista está en sus comienzos tocando el Czerny, bueno, también que conozca el microcosmos de Bartók. Es decir, lo que yo creo es que en las escuelas hay que formar músicos contemporáneos de su música. Y pongo el ejemplo de los literatos. Es como ir a una escuela de literatura, estudiar literatura y nunca haber leído Kafka, Thomas Mann, Proust. No, es que son nuevos. No, pues ¿cómo nuevos? Son clásicos ya del siglo XX. Pero eso sucede en la música. En los escritores no. No puede nadie escribir si no ha leído a Proust o a Thomas Mann. Vamos. Pero en la música sí se puede, ¿no? Se puede y no conocen absolutamente nada. Entonces, yo creo que si la educación hace que los músicos sean contemporáneos, esos músicos que van a formar parte de las orquestas van a modificar la función, obviamente, de la orquesta. Pero claro, eso lleva mucho tiempo y es cuestión de una política educativa que no siempre funciona porque no hay continuidad, ese es el problema. Cambian funcionarios, cambian, en fin, X, la sabemos, cambian de gente y todo el mundo tiene ideas geniales y nunca se hace algo que continúe durante 20, 25, 30 años. Así se hace una tradición. No sé si eso responde un poco. Sí. ¿Sí? Bueno, maestro, pues muchas gracias por este tiempo. Gracias a ti. Es realmente un privilegio tener la posibilidad de conversar con el creador de lo que escucharemos en unos momentos, completar un poco también todo eso que usted expresa, ¿no? Muchas gracias. De todas las maneras, muchísimas gracias a ustedes Gracias, también. muchas gracias. Disfruten el concierto. Gracias.